En octubre de 2025, una pareja de jubilados salió a hacer un viaje y jamás regresó. Dejaron atrás una camioneta encajada en rocas coloradas, indicios vagos y en su lugar tan solo silencio. Pedro Creder tenía 79 años y Juana Morales 69. Lo que para ellos pareció comenzar como una salida para divertirse, terminó transformando en un caso que está sacudiendo por completo al país. Esta es la historia de todo lo que pasó con Pedro y Juana. ¿Qué está sucediendo recientemente con este caso? Y todos los terribles secretos que guarda aquella zona del sur argentino. Pedro Creder tenía 79 años. Era un hombre de trabajo y costumbres sencillas. Jubilado del sector petrolero en Comodoro Rivadavia, le gustaban las salidas cortas, las caminatas por la costa y las pequeñas escapadas para respirar aire abierto. A él lo recuerdan como alguien práctico. Sus familiares cuentan que él seguía siendo muy activo a pesar de su edad, que cuidaba su camioneta y que disfrutaba mucho de compartir un asado o una charla con los suyos. Juana Inés Morales, de 69 años, era descrita por sus allegados como una mujer alegre y cuidadosa. Le gustaban las reuniones familiares y mantener la casa en orden. La historia de ellos dos como pareja comenzó de una forma muy linda. Ambos se conocieron en una peña durante este año, un encuentro sencillo con música y amigos. Fue allí donde surgió el flechazo que los uniría. A partir de ese encuentro, Pedro y Juana se fueron relacionando y formaron una pareja. Les gustaba mucho hacer salidas a la costa, tomar mate, todo así de esta forma iba bien para ellos hasta que llegó octubre también de este año 2025. Todo comenzó una mañana como cualquier otra en Comodoro Rivadavia. El día 11 de octubre, la pareja de Pedro y Juana emprendió un viaje al paraje costero de Rocas Coloradas al norte de la provincia de Chubut, aproximadamente a 53 minutos de donde ellos vivían. Viajaban en una camioneta Toyota Hilux, llevaban provisiones y un plan de día de campo. Salieron juntos con ganas de respirar aire nuevo y ver naturaleza. El trayecto lo llevó por la Ruta Provincial 1, a través de un tramo que, según se dice, es poco transitado. Unas horas después, la camioneta de la pareja apareció encajada en el barro, en un lugar remoto del paraje de Rocas Coloradas. El vehículo estaba cerrado con llave con todas las provisiones dentro, pero Pedro y Juana no estaban allí. Además, tampoco habían pistas claras de dónde podrían estar o a dónde habían ido. En ese momento, la idea de hacer un viaje romántico o una escapadita, un viajecito, empezó a quedarse atrás para convertirse en una verdadera película de terror. Pues Pedro y Juana literalmente habían desaparecido por completo. Cuando la camioneta apareció encajada en el barro, arrancó una carrera contra el tiempo para las autoridades que intentaban dar con el paradero de Pedro y Juana. Pero esta no era una búsqueda fácil. Rocas Coloradas es una zona implacable. Condiciones climáticas, los sumideros, los túneles subterráneos y el terreno engañoso pueden jugarte siempre en contra. Desde el primer día, unas 60 personas fueron puestas en la operación. Policías provinciales, bomberos y rescatistas voluntarios. Se sumaron también fabricantes de drones, perros rastreadores, vehículos 4x4 y equipos científicos para mapear grietas y cuevas ocultas. Las autoridades además sacaron la camioneta de los jubilados que se encontraba estancada en el barro, para ver si podían encontrar alguna pista más dentro de la misma. Para llegar a zonas inaccesibles, se incorporaron drones subterráneos en la búsqueda capaces de explorar túneles o fisuras bajo tierra con cámaras térmicas. También se sumaron caballos criollos usados por gente local, conocedora del terreno, para atravesar zonas donde los vehículos no puedan entrar. En paralelo, se hicieron mapeos de áreas de hasta 10 kilómetros alrededor del punto en donde fue encontrada la camioneta, con cuadrículas de búsqueda para no dejar hueco. Pero como les comenté, esta zona, a pesar de todos los refuerzos, sigue siendo muy complicada. Los sumideros y los túneles en Rocas Coloradas son un laberinto invisible. Muchas galerías subterráneas se formaron por erosión de la roca tosca blanca. Al caminar, el suelo entonces puede parecer firme, pero haber un hueco debajo. Por ende, puedes estar capaz por ahí caminando o investigando y terminar siendo víctima de un derrumbe o perdiéndote, porque como les decía, la zona se dice que es como un laberinto. Además, lluvias recientes complicaron más todo. Había humedad, barro pegajoso,
Otras circunstancias que reducían la visibilidad y dificultaban el traslado del equipo pesado. Algunos pasos quedaron imposibles de recorrer en vehículos, obligando a algunos equipos a avanzar a pie, con linternas y con tensión constante. Justamente por cómo es esta zona, este terreno, debido a que es fácil perderse, que pueden suceder accidentes y demás, la principal hipótesis al principio indicaba que Pedro y Juana se habían perdido y habían terminado sufriendo de un accidente. Pero después apareció una pista que lo cambió todo. Una denuncia anónima al 134 dijo que la pareja había sido víctima de un intento de robo armado en esa zona. Este testigo afirmó haber visto a la camioneta de los jubilados con 2 hombres desconocidos al volante. Este testimonio fue sorpresivo y además generó nuevas ideas y nuevas hipótesis. Por ejemplo, ya no estaba solo la idea de que capaz Pedro y Juana habían sufrido de un accidente, sino que también ahora existía esta posibilidad de que capaz los habían intentado robar, por ahí los obligaron a irse por otro camino, por otro lado. O incluso se llegó a pensar de que quizás fueron encontrados por terceros y rescatados por ellos, llevándolos de esta forma a otro lugar. Y no sería extraño pensar en este hecho de que quizás la pareja había sufrido de un robo o un ataque por parte de otras personas, ya que en esa zona anteriormente habían sucedido cosas turbias. El día 18 de febrero de 2023, Diego Barría, un joven de 32 años, salió en su cuatriciclo hacia la zona de Rocas Coloradas. Se marchó, pero jamás regresó. Días después, su vehículo fue hallado dañado, pero lo más espantoso e insólito vendría luego. Pescadores de Caleta, Córdoba, atraparon a un tiburón cazón de 1,5 metros aproximadamente. Al abrir el vientre del animal, encontraron lo peor. Hallaron un antebrazo de un cuerpo humano que tenía un tatuaje, que luego la familia de Diego reconoció como suyo. De esta forma se terminó por deducir de que a Diego algo le pasó en esa zona, que lo llevó a que terminara, ya sea vivo o sin vida, siendo devorado literalmente por un tiburón del área. No obstante, ¿qué sucedió con Diego antes de la acción del animal? No se sabe bien. Las hipótesis van desde un accidente costero hasta la intervención humana. Algunas hipótesis piensan que capaz Diego se accidentó, quedó accidentado en la costa y el animal lo terminó atrapando, mientras que otras ideas van más por el lado de que alguien lo atacó o le terminó provocando la muerte, por ejemplo, y luego el animal se lo devoró. Los familiares de Diego están totalmente en desacuerdo en pensar que todo fue un accidente. Ellos creen que hay algo más detrás del caso de Diego que las autoridades no pueden explicar. Además de este caso, también sucedió otro durante el propio mes de octubre de este 2025, cuando Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30, desaparecieron en la misma región de Comodoro Rivadavia, justo cuando la atención mediática estaba centrada en la búsqueda de los jubilados, porque recordemos que ellos también desaparecieron durante este mismo mes. Tras 3 días de búsqueda, la policía de Chubut confirmó que estos 2 jóvenes finalmente fueron hallados sanos y salvos. Esto aligeró un poco más la tensión y le dio un respiro a la comunidad, que ya había empezado a asustarse bastante por todo lo que estaba pasando. No obstante, no se brindaron detalles, al menos hasta el momento en el cual estoy grabando este video, sobre las circunstancias exactas del hallazgo de estos jóvenes. No se sabe cómo los encontraron, dónde estaban, qué les pasó, nada de nada. Lo único que se confirmó fue que, como les decía, los 2 jóvenes estaban bien y aparentemente no fueron víctimas de violencia. A pesar de todo esto, hasta el momento al menos no hay ni rastros de Pedro y Juana. No se encontraron pistas, tampoco se hallaron sus cuerpos ni restos, absolutamente nada. Sí se hallaron, según se dice, algunas huellas cerca de la camioneta, pero terminaron siendo descartadas, porque según se dice les pertenecerían a corredores locales que suelen circular con regularidad por la zona. Como les comenté, cuando fue encontrada la camioneta, la misma estaba cerrada con todas las cosas dentro, entonces las autoridades pudieron recuperar las provisiones que llevó la pareja ese día. Entre ellas habían, además de comida, carpas, bolsas, ropa, etcétera, etcétera. Todo, como también les comenté, estaba en un estado ordenado. No había señal de violencia, ni que hubiera sucedido una pelea, ni nada por el estilo dentro de la camioneta. No obstante, no se hallaron los celulares de la pareja dentro del vehículo, lo cual profundiza el misterio. ¿Se los llevaron ellos? ¿Se los robaron cuando los atacaron?
¿Qué fue exactamente lo que pasó? Aún no se sabe, pero mi teoría, al menos lo que creo, es que ellos se perdieron capaz, quisieron salir a buscar ayuda, por eso quedó toda la camioneta como ordenada. Por ahí salieron directamente a la misma, solo llevaron sus celulares y empezaron a caminar tratando de ver más o menos por dónde ir o, como les decía, buscar a alguien que los ayude. Y ahí tuvieron un accidente. El tema es que, claro, no se encontraron los restos. Entonces esto es lo que llama la atención. Pero también creo que como el terreno es tan complicado, por ahí quedaron, no sé, atrapados en alguna parte a la cual todavía no se pudo acceder. Obviamente esta no es una linda teoría, todos quisiéramos que ellos estén con vida, pero lamentablemente hay que ser realistas y para mí todo apunta más a que ellos sufrieron de un accidente y perdieron la vida en ese momento. Sus familiares obviamente no se resignan a esta idea y me parece perfecto que a pesar de todo ellos sigan insistiendo, sigan buscando, porque tienen que dar como sea con Pedro y Juana. Tienen que saber ellos qué fue lo que les pasó. Así que esto sería en general lo que sucedió en este caso, de una forma así muy general. Vamos a ver cómo siguen avanzando las investigaciones en los siguientes días y si hay otros aspectos en los cuales profundizar. Yo no me puedo ni siquiera ni imaginar la desesperación que deben sentir sus familiares. Así que esperemos que pronto puedan dar con el paradero de estas dos personas, de esta pareja, y se logre resolver el misterio, porque lo que deben estar viviendo debe ser totalmente espantoso. La búsqueda de los jubilados Juana, Inés Morales y Pedro Creder, como sabemos, se centra en los alrededores del Cañadón de Vícer, un sector con un terreno abrupto y peligroso, caracterizado por rocas rojizas, grietas profundas y una superficie erosionada y lodosa, propensa a la formación rápida de sumideros naturales. A casi 4 semanas de la desaparición, sin rastro alguno de los jubilados, como vimos en el video anterior, el ministro de Seguridad y Justicia Provincial informó que ya ahora no están enfocándose en rescatar a los desaparecidos, sino más bien buscando sus cuerpos, buscando personas fallecidas. Por más de que sea difícil decírselo a los familiares, trabajamos en la hipótesis de que ya no están con vida, comentó el ministro. Hubo que decirles que los perros de búsqueda pasaron a ser perros que solo detectan restos humanos. Como también vimos un poco en el video anterior, se comentó de que estos perros siguieron los rastros de Pedro y Juana hacia el mar, como si ellos hubieran ido para allá o estarían quizás en alguna parte del mar. No obstante, hasta este momento no salió a la luz mucha más información respecto a eso. Pero lamentablemente concuerdo bastante con este cambio de hipótesis, porque por más de que sea feo admitirlo, creo que lo más probable es que Pedro y Juana hoy en día ya no estén con vida. Pasó muchísimo tiempo y, por ejemplo, los otros 2 jóvenes que se habían extraviado por la zona fueron encontrados con vida unos poquitos días, creo que horas incluso después de desaparecer. Entonces te da a pensar de que si por ahí Pedro y Juana estuvieran bien, también los hubieran encontrado rápido. No habría pasado todo este tiempo, que son, como les decía, casi 4 semanas. Todo puede ser, obviamente las esperanzas son lo último que se pierde, pero lamentablemente, siendo realistas, creo que hay muchísimas más probabilidades de que Pedro y Juana hayan perdido la vida. El tema es qué fue lo que pasó. Ahora les voy a estar comentando con bastante detalle las hipótesis más fuertes que se tienen hasta el momento, ya que en el video anterior vimos todo como medio por arriba, porque fue como una presentación general del caso. Por ende, ahora vamos a profundizar en lo que más se cree hasta el momento que fue lo que les pasó a Pedro y Juana, y también les voy a mostrar nueva información que aportaron unas imágenes de una cámara de seguridad que hasta el momento no se había visto. Para los agentes que siguen con las tareas de investigaciones, hay 2 posibilidades por la desaparición de los jubilados. Una es que se hayan extraviado y la otra es que hayan sido víctimas de un homicidio en ocasión de robo. El hallazgo de la Toyota Hilux fue clave en toda esta investigación, ya que abrió nuevos interrogantes sobre cómo llegaron los jubilados hacia esa área de difícil acceso y por qué. Esta es una fotografía de la camioneta real de Pedro y Juana estancada, tal cual como fue encontrada. Y como podemos notar aquí, el vehículo se encuentra estancado en un camino muy angosto.
en donde se dice solo cabía un solo vehículo. Y vemos que está muy estancada la camioneta. Creo que sería prácticamente imposible salir así nomás de ahí. Se dice que cuando el terreno de ripio, como es en este caso, y pequeñas piedras filosas se conjuga con cierta humedad ambiental, como también pasa en la zona, debido a precipitaciones y a la cercanía del mar, se genera un fango, como se puede ver en la imagen, del cual se dice es difícil o prácticamente imposible salir. Entonces quizás Pedro y Juana se atascaron ahí, salieron y se extraviaron. Tomando esta hipótesis, la investigación se centra en los sumideros principalmente, porque se cree que Pedro y Juana podrían haberse perdido ahí cuando salieron a caminar a buscar ayuda o intentaron sacar la camioneta de ese lugar donde estaba atascada. Se dice que se detectaron entre 30 y 40 sumideros distribuidos en el área en donde desapareció la pareja. Pero ¿qué es exactamente un sumidero y por qué los jubilados pudieron haberse perdido ahí? Un sumidero natural es una depresión en la superficie de la tierra donde el agua se acumula y drena hacia el subsuelo, a menudo formando cuevas subterráneas como si fuera un desagüe natural de la propia naturaleza, especialmente en terrenos de piedra caliza. El agua de la lluvia suele disolver lentamente la roca blanda, creando vacíos que eventualmente colapsan para formar estas aberturas, alimentando ríos y acuíferos subterráneos. Ya les voy a estar mostrando un video de cómo es un sumidero por dentro, digamos, por qué podrías perderte ahí, pero por toda esta data que les comenté, es que se cree fuertemente que la pareja pudo haberse perdido en uno de estos sumideros, y que incluso quizás como se perdieron ahí es que hasta el momento no pudieron encontrarse sus cuerpos, porque la mayoría de estas galerías subterráneas, como le podríamos llamar, atraviesan los cerros y son de bastante difícil acceso, según se dice. Los caminos tienen constantes cambios debido a la humedad y el flujo de agua durante las tormentas. Este es un video de un sumidero por dentro. Este es un video aparte, no tiene nada que ver con los jubilados. Se filmó el 1 de enero, parece, del año 2022. Tampoco sé de dónde es ese sumidero específico, pero bueno, es como para darnos una idea de cómo son por dentro. Porque podemos ver ahí, ven que son como, sí, literalmente como los describen, como cuevitas subterráneas. Y se hacen como pequeños laberintos. No sé, no lo veo muy descabellado el hecho de pensar de que capaz caigas en uno de estos y te pierdas, o que sea muy difícil encontrar, por ejemplo, restos de alguna persona ahí, porque nada, podemos ver literalmente que son pequeños laberintos. Es interesante de visitar, siento, pero bueno, hay que ser consciente de los peligros que conlleva, y si no conoces el área, no sabes muy bien cómo te tienes que manejar ahí, más si sos una persona mayor, puede ser fatal, porque imagínense ustedes caerse ahí, golpearse ahí, teniendo la edad que tenían Pedro y Juana, puede ser muy, muy, muy complicado. Y bueno, ahí podemos ver todo súper oscuro. Si no tienes linterna también siento que estás en el horno mal. Porque imagínense sin linterna directamente no ves nada. O sea, ves cero y te pierdes 1000 veces más. Todo el video es así. O sea, no se los dejo entero porque es lo mismo. Siguen mostrando cómo son por dentro y seguimos notando que son así. Como cuevitas subterráneas tal cual como los describen. No obstante, a pesar de que esta hipótesis pareciera tener bastante coherencia, los familiares de Pedro y Juana no se sienten muy cómodos con la misma. Mi papá es alguien muy prudente, cuidadoso con su vida y con el vehículo. No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso, dijo la hija de Pedro. Porque ella dice, es muy extraño que la camioneta haya aparecido en ese lugar tan peligroso, porque mi papá jamás habría ido ahí por su propia cuenta porque era muy cuidadoso. Entonces los familiares creen que algo más pasó para que ellos terminaran, o mejor dicho, la camioneta terminara en esa área. Creo que los interceptaron en algún punto, dijo la hija. Los interceptaron con intención de robo probablemente. Mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta de ninguna manera, finalizó diciendo la hija. Es por esto que aseguran los familiares, así como también por esa llamada que llegó, que vimos en el video anterior, denunciando que habían visto a Pedro y Juana siendo víctimas de un robo, que se sigue manteniendo activa esta teoría del robo. No obstante, ahora salieron a la luz nuevos fragmentos de videos de las cámaras de seguridad que registraron a Pedro y Juana en sus últimos minutos antes de desaparecer, y ese video muestra algo que podría ser clave. Miren, es muy cortito el video, podemos ver aquí, esta es la camioneta de Pedro y Juana que se encuentran yendo, digamos, hacia su destino.
Esto, como dice aquí, fue tomado a las 9:40 de la mañana, cosa que coincide con el horario en el cual se cree que ellos dos salieron de la casa de Pedro, que sería más o menos a las 9 de la mañana. Según se comenta, esta sería la ruta 9 y la camioneta seguía el rumbo que hay que tomar para dirigirse al cañadón donde después sería hallada. Ahora, este video nos aporta los siguientes datos. Por un lado, según algunos análisis que se hicieron por parte de la División de Investigaciones Sección Cibercrimen, se confirmó que en el interior de la camioneta solo iban Pedro y Juana, no habían otras personas, por ejemplo, que no se los estén amenazando o algo así y que sean el motivo por el cual ellos tomaron otro rumbo, otra dirección. Y además, como podemos ver todos en el video, no se distingue que haya personas o otro vehículo o algo así que los esté persiguiendo, en alguna actitud sospechosa, ni nada de eso que quizás pudieron haberlos, no sé, interceptado después o algo así. Se ve como una situación bastante normal, digamos. Por todo esto, para mí al menos, siento que la hipótesis más coherente es que ellos se atascaron en esa zona, salieron a caminar, a buscar ayuda, a lo que sea. Se llevaron sus celulares por eso, porque recordemos que los celulares no fueron recuperados. Se los llevaron como para decir, bueno, con algo nos tenemos que comunicar por cualquier cosa. Y en el camino tuvieron un accidente, se perdieron o lo que fuese. Y lamentablemente de esa forma terminaron perdiendo la vida. Entiendo a los familiares de que ellos no crean en esa teoría por varias razones. Por un lado, porque bueno, siempre van a querer aferrarse a la idea de que ellos estén con vida, a pesar de todo. Por otro lado, de que uno siempre intenta como buscar culpar a un tercero, por ejemplo, de decir, no, vos sos el culpable de lo que le pasó a mí, lo que sea, como para intentar hacer justicia o lo que fuese, y resulta como difícil aceptar que todo fue obra de un accidente, de un maldito accidente, que quizás no se pudo evitar. No obstante, al fin y al cabo, yo obviamente que no conocía a Pedro, tampoco a Juana, ellos son, los familiares son los que lo conocían, y si están diciendo no, es imposible que mi papá haya ido por voluntad propia, también es por algo. Pero quizás, no sé, no sabemos, por ahí él no se dio cuenta, se equivocó de ruta. Hay que entenderlos a los familiares también porque están viviendo una situación de absoluto terror. No me quiero ni imaginar, como les decía en el video anterior, lo que se debe sentir estar pasando por lo que ellos están viviendo en la incertidumbre absoluta. O sea, no hay nada peor que la incertidumbre. Así que esperemos que puedan continuar las investigaciones y puedan dar pronto con el paradero de Pedro y Juana. Ya sea, bueno, si están vivos, genial. Pero siento que si no, que es lo más probable, es importante encontrar sus restos, algo como para llevarles respuesta a los familiares, que también ellos puedan despedirse como ellos quieran, como corresponde, nada, te da como un cierre, ¿no? Y eso es importante también para un familiar, como darles respuestas, que ellos puedan entender qué pasó e iniciar su duelo correctamente, por más feo que suene. Pero bueno, lo importante aquí es llegar a la verdad. Vamos a ver entonces si pasa algo con respecto a este caso en los siguientes días. Vamos a poner fuerzas y buenas energías para que se pueda hacer algún hallazgo. Ojalá sea un hallazgo positivo, algo bueno. Y si no, bueno, algún hallazgo, como les decía, que lleven respuesta a los familiares. Se cumplieron más de 3 semanas de la desaparición de Pedro y Juana, los jubilados cuyo rastro se perdió en las afueras de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, luego de haber partido en una camioneta supuestamente con destino a Camarones. A pesar de los innumerables operativos policiales y las tantas teorías que se hicieron sobre los que les pudo llegar a pasar, hoy en día tenemos una sola cosa: misterio. Pero en las últimas horas el caso dio un giro inesperado. Un periodista argentino reveló datos estremecedores que podrían haber abierto una nueva línea de investigación en este caso. Con una primera frase, este periodista dejó a todos helados, pues comentó: no nos están contando toda la verdad. Según lo que él comentó, cerca del lugar donde apareció la camioneta de Pedro, la policía habría encontrado latas de cervezas vacías y tierra colorada. Y esto no fue todo. El periodista también mencionó que aparentemente Pedro habría cobrado recientemente $120,000 por la venta de una propiedad, algo que podría abrir la puerta a una posible motivación económica detrás de su desaparición. El periodista no descartó ninguna hipótesis, pero sí lanzó una teoría que impactó.
pues dijo, podría haberse tratado todo de un robo al voleo. Además, agregó un detalle macabro y un tanto asqueroso. Dijo, alrededor de la camioneta encontraron que alguien había defecado. Un dato que, como les decía, suena un poco asqueroso, pero podría tener algo de relevancia si, por ejemplo, pensamos que a Pedro y Juana les robaron en otro lado y después los perpetradores montaron esa escena de la camioneta, colocando allí elementos que distraigan, como por ejemplo las latas de cerveza y bueno, también la materia fecal. Sin embargo, apenas las declaraciones de este periodista comenzaron a circular, el fiscal del caso Olazábal salió a desmentirlas públicamente. Desde el mismo lugar donde fue hallada la camioneta Toyota Hilux de los jubilados, el fiscal explicó que las latas de cerveza que habían generado tanto revuelo no eran un indicio extraño, sino que simplemente se habían caído de la conservadora que Pedro y Juana llevaban en el viaje. Esto de todos modos a mí sí me sonó un poco extraño porque según se comentó no habían signos de lucha en la camioneta, estaba todo como en orden, entonces ¿por qué se cayeron esas latas de cerveza? Como que ahí hay una cosa que no termina de tener sentido. Pero más allá de decir eso, el fiscal negó rotundamente los rumores sobre que hayan habido restos de excrementos humanos ni nada por el estilo cerca de la camioneta, asegurando que nada de eso figura en el informe oficial. También el fiscal aclaró otro punto importante. No existieron movimientos financieros sospechosos en las cuentas de Pedro Kretter. La famosa venta del inmueble por la cual él habría cobrado dólares habría ocurrido hace bastante tiempo ya, por lo que no tendría una relación directa con la desaparición. De todos modos, los investigadores confirmaron que dentro de la casa de Pedro sí encontraron dinero en efectivo, aunque nada que sugiera, por ejemplo, un robo o la posesión de grandes sumas de dinero oculta. Por el momento pareciera que las cosas en general indican a que la teoría del dinero y el robo tiene poca fuerza y que los fiscales se están concentrando en otro tipo de hipótesis. Incluso se llegó a decir que esta teoría de que la pareja fue víctima de un robo prácticamente ya fue descartada por el ministro de Seguridad provincial. La hipótesis principal, aparentemente, consiste en que se piensa que los jubilados descendieron del vehículo porque se atascaron, se perdieron, algo así, y decidieron salir a pedir ayuda. Momento en el cual podría haberse producido un accidente o la intervención sí de un tercero, pero no con fines de robo, digamos. Lamentablemente, como ya les comentaba en otros videos, las autoridades de la provincia dijeron que a estas alturas están buscando a 2 personas fallecidas, es decir, no están intentando rescatar a la pareja, sino más que nada encontrar sus restos. Una de las hijas de Pedro, a pesar de todo esto, habló y dijo que ella sigue manteniendo la esperanza de que su padre y también la pareja de él sigan con vida. Dijo, nosotras seguimos buscando a mi papá vivo, no estamos en condiciones de buscar a mi papá en otra condición que no sea vivo. No lo sentimos así. Sentimos que tal vez es una inocente esperanza, pero nosotros pensamos que todavía él puede estar con vida y Juana también. No pensamos lo contrario todavía. En un punto soy defensora a la idea de que la esperanza es lo último que se pierde, pero por más de que sea difícil, uno tiene que también andar consciente de que es lo más probable. La hija de Pedro siguió comentando que tarde o temprano tiene que haber alguna certeza sobre qué es lo que pasó, y dijo, una explicación tiene que haber, algo se tiene que encontrar, esto no va a quedar así, porque nosotras con mi hermana no vamos a parar hasta que se sepa qué fue lo que pasó. Súper de acuerdo con esto, obviamente ellas, todos los familiares se merecen saber qué fue lo que pasó, ¿no? Necesitan tener la verdad. Nosotros estamos como en el primer día, continuó la hija de Pedro. Es desesperante porque a medida que pasan los días, obviamente la cabeza te lleva a lugares que en un primer momento no pensábamos. Hoy tenemos que considerar todas las opciones habidas y por haber. Eso sí debe ser terrible, ¿no? O sea, como les decía también en otros videos, no me puedo ni imaginar lo que debe estar pasando esta familia, porque al fin y al cabo creo que la incertidumbre es lo que más te mata. Como decía ahí la hija de Pedro, a veces la cabeza te juega muy en contra y siento que debes pensar de todo en esos días, como si sufrieron, si están sufriendo en este preciso momento, cómo fue su final, si vas a saber algún día la verdad, no sé, te debes pensar de todo, no me puedo ni imaginar. Al principio la esperanza de encontrarlos con vida era muy fuerte, dijo la hija de Pedro. Estábamos seguras de que los íbamos a encontrar en buen estado y bueno, a medida que pasan los días, cada día es peor, cada día es más desesperante.
Nosotras con mi hermana seguimos con la misma idea que desde el principio. Empezamos a evaluar que mi papá nunca hubiese tomado la decisión de ir a ese camino en ese lugar, lo que nos hace pensar que ahí no pasó, que ellos se quedaron encajados y salieron a buscar ayuda. Con el caso casi estancado, en los últimos días la búsqueda tomó un nuevo impulso. Una brigada especial de bomberos de Santa Fe, expertos en rescate urbano, llegó hasta Chubut para sumarse al operativo. Son 13 especialistas del equipo USAR, un grupo certificado internacionalmente por la ONU, que viajó con tecnología de última generación, drones, cámaras térmicas y equipos capaces de explorar lugares donde nadie más pudo llegar. Su misión es revisar cada grieta, cada pozo, cada rincón de ese cañadón, el lugar donde la camioneta de los jubilados quedó atascada. Los drones que utilizan pueden detectar temperaturas humanas y las cámaras que llevan tienen 90 metros de cable, lo que les permite asomarse dentro de huecos profundos del terreno en busca de cualquier tipo de rastro. Además, las autoridades están evaluando continuar con la técnica del georradar, una herramienta de la cual ya hablamos en el caso de Diego Fernández Lima. Para quienes no lo recuerdan, un georradar funciona como un ultrasonido para el suelo. Envía ondas de radio hacia abajo y cuando esas ondas rebotan con algo sólido, regresan al aparato. Con esa información el sistema crea como una especie de mapa subterráneo que muestra la ubicación, la profundidad y hasta el tipo de objeto que podría estar enterrado. En este caso, el objetivo de utilizar el georradar es muy claro: encontrar cualquier pertenencia de la pareja, algo que permita entender qué pasó realmente con Pedro y Juana en ese viaje, que hasta hoy sigue siendo un total misterio. En el caso de los jubilados desaparecidos, hace unos días se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan directamente restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Pues sí, como ya sabemos, el ministro de Seguridad de la ciudad comentó que son muy bajas, prácticamente nulas ya las esperanzas que tienen de encontrarlos con vida y por eso se quieren centrar más que nada en buscar sus cuerpos, por más feo que suene. Porque lamentablemente es la verdad. Se comenta que obviamente esto es lo más probable. No obstante, sí se mantiene encendida como una pequeña llamita de esperanza de poder encontrar a Juana y Pedro con vida. Es por esto que sumaron, como vimos un poco en el video anterior, un equipo de Santa Fe con tecnología de alta sensibilidad para detectar signos vitales bajo tierra o escombros. Este equipo se especializa más que nada en derrumbes, pero pueden buscar todo lo que pueda llegar a estar tapado bajo tierra o escombros. Tienen unos aparatos terrestres que son como una especie de tortugas que detectan respiración, latidos, etc. Por ejemplo, en caso de que Juana y Pedro estén atrapados todavía bajo tierra o algo así, de esta forma podrían como detectarlos. Porque estos aparatos, como les comentaba, pueden reaccionar ante latidos del corazón humano y ese tipo de signos vitales. Asimismo, la búsqueda se extendió por toda la zona costera, ya que, por ejemplo, con el clima complicado que hay ahí, los vientos y demás, si los desaparecidos se encuentran sin vida, tranquilamente sus restos podrían haber sido arrastrados por el mar. Recordemos que en una ocasión se comentó que unos perros rastreadores siguieron el rastro de Juana y Pedro hasta el mar. Entonces, si esto es cierto, creo que tiene bastante sentido enfocar la búsqueda ahí. El tema es que, bueno, si la búsqueda puede intentar avanzar de esta u otra forma, podemos pensar que ellos se encuentran sin vida o no. El tema es qué les pasó, qué fue lo que sucedió ese día que llevó a que la camioneta de Pedro quede atascada en ese sitio extraño y a que los dos desaparecieran por completo. A diferencia de lo que se estuvo diciendo en estos últimos días, ahora se comenta que la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la brigada de investigaciones. Incluso se informó que una de las familias está analizando contratar a un experto para profundizar en esta línea de investigación.
Recordemos que las hijas de Pedro están convencidísimas de que su padre no fue hasta esa zona donde quedó atascada su camioneta por cuenta propia. Es imposible que papá haya tomado la decisión de ir por ahí voluntariamente, insistió Laura, la hija de Pedro. Consideramos que es otra la cosa que pasó. Hay ciertos motivos que pueden llevar a los investigadores a descartar las otras hipótesis y quedarse solo con la idea de que Juan y Pedro fueron víctimas de algún robo que salió mal, seguido de homicidio o algo similar. Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que los dos se quedaron atascados en la camioneta, salieron a buscar ayuda, por ejemplo, y se perdieron. Pero lo extraño a estas alturas es que no se haya encontrado nada de ellos. Que sea como que literalmente se los tragó la tierra por completo. A pesar de la cantidad de tecnología que se está incorporando en esta búsqueda, de la cantidad de expertos que hay trabajando en ella, no se encontró nada más de Juana y Pedro. Incluso se cuenta que se inspeccionaron cada una de las estancias abandonadas que hay en la zona, porque es bastante coherente que si por ejemplo la pareja salió a caminar a buscar ayuda, se terminó perdiendo, se pudieron haber topado con una de estas estancias y seguramente habrían entrado. No obstante, en ninguna de estas estancias hay rastros de que ellos hubieran estado allí. Otra teoría dice que capaz los dos se perdieron, pero fueron rescatados por terceras personas. El tema es que también, a ver, con la difusión que está teniendo este caso, es muy difícil que si alguien con buenas intenciones los rescató, no se haya comunicado ya con la policía para dar aviso. O incluso los propios Juan y Pedro no hayan visto en la tele y algo, en las noticias o algo, y se hubieran reportado. Es como todo muy extraño. Recordemos que la última información que tenemos sobre los jubilados es por un llamado anónimo a la línea 134, donde un testigo comentó que vio a personas armadas tratando de despojar a turistas de sus objetos en la zona y que habrían abordado a Pedro y Juana. Esto ya se sabía, pero el tema es que no fue cualquier persona, una persona súper random X quien hizo esta denuncia, sino que más bien esta llamada fue realizada por un sujeto que también sufrió un hecho similar en el lugar, es decir, a él lo intentaron robar, pero afortunadamente logró escapar. No hay mucho más datos sobre esta persona que hizo esta denuncia, pero para mí deduzco yo que capaz era una persona más joven, que tenía más fuerza y por eso logró escaparse de sus agresores. En cambio, en el caso de Pedro y Juana, eran dos personas mayores que son mucho más vulnerables y lamentablemente sí existe gente muy soreta en este mundo, como ya sabemos, que se aprovechan de esas personas para lograr estos fines como robarles y así, porque son conscientes de que son más débiles. Entonces, si ya intentaron robar en esa área, es muy probable que los hayan visto a ellos dos, que estaban ahí solitos con su camioneta y bueno, los atacaron y vaya a saber uno qué pasó después. Esta teoría dice que salió mal el robo, algo fue lo que pasó, que llevó a que los asaltantes decidieran quitarles la vida a Pedro y Juana. Después, lamentablemente, ya no sabemos qué hicieron con sus cuerpos. Por lo que puedo entender, según todas estas cosas que se están comentando en las noticias, creo que la teoría más fuerte, completa, digamos, dice que, bueno, ellos muy posiblemente sí fueron víctimas de un robo o algo así. Digamos que su desaparición se dio por acción de terceras personas y que lamentablemente ya no están con vida. Al menos es lo más probable, por más feo que suene decirlo y escucharlo. En medio de esta búsqueda y todo este revuelo a nivel mediático que está teniendo el caso, Aldana, la hija de Juana, la jubilada desaparecida, publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por el acompañamiento de toda la comunidad y también por las repercusiones que el caso alcanzó a nivel nacional. Gracias es una palabra chiquita, dijo. Quiero que sepan que cada mensajito, cada oración, cada gesto de cariño y apoyo me da fuerza para seguir en medio de todo este dolor. No quiero bajar los brazos, no lo voy a hacer. Mi mami tiene que aparecer. También agregó que octubre fue un mes muy difícil tanto para ella como su familia. No me puedo ni imaginar, como les decía en otros videos, lo que deben estar pasando. Debe ser absolutamente espantoso. Y obviamente para poder centrarse en la búsqueda tuvieron que dejar toda su rutina, su trabajo y todo, lógicamente. Ella, según pude entender, la hija de Juana, tiene un emprendimiento de fletes y aparte también vende cosas dulces que cocina. Entonces, en base a esto, dijo, esta semana volveremos a activarnos aunque cueste, porque necesitamos seguir. El trabajo nos ayuda a mantenernos de pie y también a poder seguir adelante con la búsqueda de mamá. Debe ser sumamente difícil volver a tu rutina laboral como en esta condición, pero lamentablemente es necesario, como que claro, cuando uno tiene un emprendimiento,
nadie lo va a hacer por vos. O sea, no vas a tener un jefe que te diga, no te preocupes, tómate un mes más, te pago el sueldo. O sea, ni aunque sea el mejor jefe del mundo, aquí en este caso no tienes a nadie, y si no trabajas vos, si no produces vos, no generas nada. ¿Y de qué vas a vivir? Por más de que te cueste horrores, no te queda de otra que volver. Y bueno, creo que viviendo una situación como la que están viviendo ellos, también viene muy bien el dinero. No es porque por decir nada, pero a ver, gracias al dinero capaz pueden pagar, no sé, un investigador, un especialista en algo, si necesitan, como estaban viendo ya de contratar y cosas así. También, no sé, pueden movilizarse mejor de un lugar a otro, si tienen que ir a buscar a una zona en específico, etcétera, etcétera. Así que por eso ella misma, les cuento, no es que yo la estoy exponiendo, ella misma dejó los contactos de sus emprendimientos para las personas que les interese. Por acá les voy a estar dejando el número que ella publicó para el servicio de fletes, y también su cuenta de Instagram, donde la hija de Juana sube las cosas dulces que cocina y vende. Esto es en Comodoro Rivadavia. Para las personas que son de ahí y les interese, les dejo el Instagram. Y si no, bueno, un poquito de difusión, mensajes de apoyo, y eso nunca vienen mal. De hecho, ella misma lo comentó en sus redes, ¿no? Que está muy agradecida por los mensajes lindos que les llegan y todo eso. Ay, no sé, a mí me partió el corazón cuando entré a ver en Instagram y no sé, como pensar en todo lo que ella está pasando en este momento. No sé, me hizo como mal, como, no sé, hace unos días, los primeros días de octubre, estaba subiendo publicaciones como si nada, viviendo su vida normal, y ahora está pasando esto. O sea, cómo es la vida de inesperada, cómo nos sorprende de un segundo al otro, tanto con cosas buenas como con cosas muy malas, como es en este caso. Y nada, me destrozó el corazón porque debe ser muy feo. No solamente por ahí pensar que capaz perdiste a una persona tan importante, sino ni siquiera saber capaz qué le pasó. O sea, vivir en esa incertidumbre, no me pueden imaginar. Así que por eso, sobre todo, dejo los contactos para que uno pueda ir a apoyarlos como puedan. Y nada, antes de que haya algún mal pensado, porque siempre hay que diga, que piense que no sé, que me están pagando por publicitar esto, o sea, no, chicos, no, obviamente no. Lo estoy publicando porque ella, la hija de Juana, lo hizo público, está agradecida, necesita volver a trabajar, y no sé, toda ayudita, aunque sea mínima, sirve solamente por eso. Así que bueno, sigamos haciendo fuerzas para que en los próximos días podamos saber algo de qué fue de Pedro y Juana. No puede ser, como que yo digo, no puede ser que no aparezca nada. Es como que te genera una impotencia así de decir una cosita mínima, algo, un indicio nuevo, algo. O sea, nada, nada, nada. Esta gente, esta familia se merece tener un cierre, se merece saber qué fue lo que pasó. Así que esperemos que en el fin de semana puedan surgir noticias nuevas, o los primeros días de la semana que viene, no sé, porque no... Muy angustiante todo y desesperante. Y nada, una impotencia terrible ante todo esto que está pasando. Vamos a ver entonces qué pasa en los siguientes días. Mientras los investigadores continuaban revisando el lugar donde se había encontrado la camioneta de Pedro y Juana, un nuevo indicio llamó la atención. Al avanzar hacia la zona oeste, comenzaron a percibir un olor muy fuerte, un olor inconfundible a putrefacción. Ese detalle llevó a los investigadores a ampliar la búsqueda en esa dirección, tratando de dar con cualquier rastro que pudiera dar alguna pista sobre el paradero de Pedro y Juana. Al mismo tiempo, otro grupo de peritos concentraba su trabajo en un punto clave, la última ubicación registrada por el GPS del celular de Juana. Ese dato marcaba una zona que iba desde la ruta hasta la costa de la playa de Restinga Ali. Esta es un área muy amplia, según dicen, y con muchos lugares de difícil acceso, pero donde podría esconderse claramente alguna evidencia importante. Hasta este momento ya habían salido varios indicios que parecían indicar que el paradero de Pedro y Juana podría estar cerca del mar. Y lamentablemente no serían los únicos, ya que luego apareció una pista muy importante. Una empleada de un establecimiento de la zona guió a los investigadores hasta una desembocadura marítima en la zona de Puerto Vícer. Según esta empleada, a ese lugar el mar había arrastrado varios objetos que,
podrían estar relacionados con los jubilados desaparecidos. Con este dato, los investigadores se dirigieron hasta allí y así, a un día de cumplirse un mes de la desaparición, confirmaron el hallazgo de objetos en esta zona de Puerto Vicer. Todavía no se sabe con certeza, no se confirmó al 100% de que esos objetos pertenezcan a Pedro y Juana, y tampoco salió a la luz qué objetos son específicamente. Pero sí son elementos que dan cierta esperanza de poder entender finalmente qué fue lo que les pasó a los desaparecidos. Pero como ven, también curiosamente son nuevos indicios que nos llevan hacia el mar, hacia la costa. Hay que esperar a ver qué sucede con estos objetos encontrados y si se termina de determinar si pertenecieron o no a Pedro y Juan. El ministro de Seguridad volvió a asegurar que se está trabajando en todas las hipótesis, incluidas la de un OMI seguido de un robo. También agregó que se están esperando ciertas pericias biológicas y de ADN encontrado en la camioneta que podrían ser determinantes para avanzar con el caso. Ahora, no sé cuáles serán sus principales teorías en relación a este caso. Yo sigo sintiendo que lo más probable es que haya sucedido un accidente, pero me gustaría que veamos este video sobre cómo es la zona, esta parte de como pilotón de barro, como lo llaman ahí, donde fue encontrada la camioneta de Pedro y Juana, para que nos demos un poco la idea del terreno exactamente cómo era. Vimos los sumideros, pero esta es la parte donde la camioneta quedó como atascada, según pude entender. Ahí, fíjense que el joven que está aquí tira una piedra a ese lugar, a ese pilotón de barro, y es como que, nada, la piedra como que desaparece. Entonces, uno dice, como por costumbre, se los tragó la tierra, pero en este caso, quizás estemos hasta hablando de una forma literal al decir que quizás a Pedro y Juana se los tragó la tierra, porque esa zona, como vimos, es extremadamente complicada. Bueno, por otro lado, y para hablar de algo quizás un poquito más lindo, una amiga de Juana Morales, la mujer desaparecida, dio a conocer qué fue lo último que habló con ella antes de que se perdiera. De acuerdo con la mujer, la última vez que se vieron estaban comiendo pizza, tomando una cervecita y básicamente charlando de la vida. La amiga dijo que Juana le contó que había conocido a Pedro efectivamente en un baile para jubilados, como vimos en el primer video, donde ambos comenzaron a charlar y después terminaron bailando juntos durante toda la noche. Según la amiga, Juana le dijo sobre Pedro: es amoroso, me gusta mucho. Y la amiga agregó: estaba ilusionada, Juana no desconfiaba de nadie, para ella todos eran buenos, siempre tenía una palabra amable. Según se comenta, a la amiga de Juana se la vio muy afectada por todo lo que está pasando, ¿no? Mientras tanto, los familiares de ambos continúan acompañando los rastrillajes y sosteniendo la esperanza de obtener respuestas. No hay un solo día en que no pensemos en ellos, expresó una de las hijas, quien también claramente está muy afectada por todo lo que está pasando. Así que esperemos que pronto podamos tener novedades. Como vimos, lamentablemente es difícil que hayan buenas noticias, las mejores noticias, pero lo importante es que se sepa qué pasó. Vamos a poner las esperanzas en estos objetos que se encontraron, creo yo, por ahí. Sí son objetos relevantes, importantes, que puedan llevar a algo nuevo, a alguna información nueva. Así que vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días, a ver si sale información nueva sobre qué son estos objetos y hasta dónde pueden llegar a llevar la investigación. Vamos a continuar hablando entonces del caso de los jubilados desaparecidos. En la parte anterior nos quedamos cuando fueron encontrados unos objetos aparentemente pertenecientes a la pareja cerca del mar, como si el mar en estos días los hubiese escupido, por decirlo de alguna forma. Cuando grabé yo ese video, hasta ahí llegaba la información. Después le agregué un fragmento y se lo subí aparte, porque a tan solo unas horitas después, nada más de haber grabado el video, salió esta información nueva que les voy a comentar ahora en mayor profundidad. Aparentemente, según contó una persona a cargo de la investigación, sí aparecieron ciertos objetos cerca del mar, pero no tendrían nada que ver con Pedro y Juana. De hecho, se dice que desde un principio sabían que los objetos eran cosas random, que no estaban vinculadas al caso, pero que se difundió información errónea desde el momento 1. Por eso, cuando se hallaron objetos, salió en todas las noticias de que capaz eran indicios, íbamos a avanzar hacia algo, pero lamentablemente no fue así.
hasta ahora al menos se sigue sosteniendo eso, que son objetos que no tienen nada que ver con la pareja de jubilados desaparecida. Lamentablemente volvimos a quedar en la nada, pero a pesar de eso se sigue diciendo que la búsqueda continúa centrándose en el mar y se extiende por toda la zona costera. Según se cuenta, por acá en esta zona donde está la playa de Restinga Ali, fue más o menos donde se registró por última vez el celular de Juana. Este es Puerto Vícer, donde aparecieron los objetos estos que al final no tenían nada que ver, pero se está centrando la búsqueda, como les comentaba, en toda la zona costera, que como podemos ver es bastante amplia. O sea, si le quitamos un poco el zoom, podemos darnos cuenta, ¿no?, de la cantidad de espacio que hay. Es muy muy grande. ¿Y por qué hay que prestarle atención a toda esa parte? Porque el mar, como sabemos, puede arrastrar a lugares muy distintos a un objeto o restos de personas, por más feo que suene, pero es así. Con la cantidad de días que pasaron, vaya a saber uno en qué área más o menos se podría llegar a encontrar algo. No nos olvidemos del caso de este joven que hace un par de años desapareció, más o menos por la misma zona, desde donde desaparecieron Pedro y Juana, y que lamentablemente después fue hallado en el interior del estómago de un tiburón, ¿no? Entonces ahí, por más feo que suene recordar eso, así nos podemos dar una idea de lo que puede hacer el mar, por decirlo de alguna forma. Si bien se está haciendo una búsqueda muy exhaustiva y se están concentrando en el mar, se dice que por el momento no se han utilizado buzos para rastrillar la zona y que esperan poder avanzar más que nada con algún indicio que los pueda llevar a marcar una zona más concreta, ¿no? Como a reducir esa área inmensa de búsqueda que tienen ahora. El tema es pensar, bueno, ¿cómo puede ser que Pedro y Juana hayan terminado en el mar en caso de que sea así? No necesariamente tenemos que pensar que ellos, no sé, fueron caminando hasta el mar y ahí se los tragó, ¿no? O que se ahogaron o algo así. Podrían haber sufrido de un accidente, de algo, y el propio terreno fue arrastrándolos hacia el mar, o pudieron haber terminado ahí por acción de terceras personas, es decir, que alguien les hizo algo a Pedro y Juana y después se deshizo de ellos llevándolos al mar. En los años que llevamos en esta área, este es un caso muy complejo, comentó un comisario. No hay hipótesis que hayamos descartado todavía. Es decir, que todas estas ideas que les comenté tranquilamente podrían ser. No se descartó absolutamente nada. Sabemos que la camioneta fue encontrada prácticamente en medio de la nada, que estaba cerrada sin mostrar rastros de lucha o que haya habido un inconveniente ahí adentro. Entonces se podría pensar que ellos se quedaron atascados en ese terreno que es muy complicado, como vimos en anteriores videos. Salieron a buscar ayuda y por ahí posiblemente tuvieron un accidente y el terreno, como les decía, el propio clima complicado que hay ahí en la zona los fue arrastrando hacia el mar. Y recordemos también, hablando de otra de las hipótesis, que se piensa que tranquilamente Pedro y Juana pudieron ser víctimas de un OMI por un robo que terminó saliendo mal. Como vimos en anteriores videos, hubo un testigo que llamó para denunciar que había visto un intento de robo por la zona y que él mismo anteriormente había sido víctima de esto mismo, pero que había logrado escapar. Por ende, como les decía, si esto es así, efectivamente Pedro y Juana fueron víctimas de un robo que salió mal y después un crimen, los agresores pudieron haberse deshecho de ellos arrojándolos al mar. Según se dice, esta última hipótesis es como la que más está tomando fuerza. Tendríamos entonces en primer lugar la idea de que fueron víctimas de un robo que salió mal. En segundo lugar, como posibilidad, digamos, que sufrieron de un accidente y se perdieron ya sea en el terreno o fueron arrastrados por el mar después. Y en tercer lugar, finalmente, estaría esta idea que se piensa incluso que es muy poco probable de que por ahí Pedro y Juana fueron caminando hacia el mar por algún motivo X, no por un accidente, sino por X motivo, y ahí el mar se los tragó, digamos. Esa es como la hipótesis que menos se piensa y la verdad que sí es la que tiene menos sentido, ¿no? Las otras dos siento que son muy coherentes y creo, al menos para mí, que podría ser cualquiera de ellas. Lamentablemente así es como terminamos una nueva semana sin noticias, sin ningún avance. O sea, lo que es llamativo en todo este caso es que hasta el momento no ha habido un micro avance, no ha habido un pequeño indicio, una pequeña pista, nada. O sea, es como que se están poniendo literalmente energías, haciendo las búsquedas y todo, y es como que no se avanza en nada. O salen noticias falsas o
Se hacen teorías, que esto que aquello, pero no aparece absolutamente nada. Como les decía, no me puedo imaginar el desespero de los familiares de Pedro y Juana. Son muchos días ya. La incertidumbre es algo que te destroza literalmente. A veces es mejor saber lo peor que no saber. Pero al menos tener un cierre, una respuesta, poder empezar un duelo es como necesario. Entonces, esperemos que se encuentre algo. Y nada, no sé, cada vez que me pongo a pensar en lo que deben estar viviendo esas familias ahora, es como que se me destroza el corazón, no sé cómo explicarles. Debe ser una cosa espantosa, por eso, bueno, hay que darles todo nuestro apoyo, de la forma que sea, o sea, capaz con un mensajito lindo, todo suma siempre, yo siempre digo eso, como que no hay forma de que un gesto lindo no sea bien recibido por otra persona, entonces en estos momentos tan duros, la hija de Juana, por ejemplo, ya dijo que agradecía muchísimo el apoyo. Así que nada, esperemos que la semana que viene podamos tener algún avance y no cerrarla de la misma forma, ¿no? Como en la nada misma, otra vez. Es como que pareciera que habrá un pequeño avance y se cae, pareciera y se cae, y así estamos toda la hora. Así que bueno, esperemos noticias para la próxima semana y nada, pidamos con nuestras energías, o si ustedes creen en algo, díganle a lo que crean, pero para que se encuentre algo, ¿no? Por el momento, esto es todo lo que se sabe. Vamos a seguir hablando entonces del caso de los jubilados desaparecidos, ya que como les comenté en la introducción, se hizo un hallazgo que podría resultar ser extremadamente importante y quizá finalmente darnos la respuesta de qué le sucedió a Pedro y Juana. Como muchos de ustedes sabrán, la desaparición de los jubilados está siendo una historia real y muy dolorosa que tiene conmocionada a toda la Argentina. Los dos fueron vistos por última vez el día 11 de octubre, cuando viajaban desde Comodoro Rivadavia hasta Camarones. Ha pasado más de un mes desde entonces y la investigación parecía estar sin avances concretos, o al menos hasta ahora. Cuando una pareja o una persona, calculo yo en general, desaparece, se dice que hay ciertos protocolos de búsqueda. Sin embargo, en este caso, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut confirmó que los equipos están ya fuera de protocolo. ¿Por qué? Porque estos protocolos normalmente determinan un máximo de 15 días para buscar a las personas desaparecidas. Pero la búsqueda de Pedro y Juana aún continúa activa, siendo que ya pasó más de un mes. El ministro ha sido muy claro con la necesidad que tiene de seguir buscando, a pesar de lo complicada que está la situación. Estamos todos fuera de protocolo, comentó, porque los protocolos determinan un máximo de 15 días, pero yo necesito encontrarlos, aunque sea los cadáveres. Es duro decirlo, pero es necesario para saber la causa de la muerte y si hubo intervención de terceros, identificar a los responsables. También es importante porque hay que llevarle respuestas a las familias, ¿no? Que no me puedo ni imaginar, como les decía en otros videos, todo lo que deben estar pasando. Entonces es por esto que se mantienen las búsquedas intensas. Los equipos están constantemente recorriendo zonas costeras y lugares de difícil acceso, utilizando varias herramientas, vehículos, drones, etcétera, etcétera. Además, como vimos en anteriores videos, también hay una gran colaboración de organismos como Fauna, gente del CONICET y otras instituciones. Todos están aportando una parte del trabajo y solo tengo palabras de agradecimiento, dijo el ministro de Seguridad. Ahora, cuando no hay indicios firmes de qué fue lo que pasó, se suelen manejar varias hipótesis. Como sabemos, una de las que más resonó desde un principio fue la idea de que la pareja fue tragada por el mar y después arrastrada por el mismo. El ministro de Seguridad afirmó varias veces esto, diciendo: mi tesitura es que se los tragó el mar. No obstante, se comenta que recientemente esta hipótesis del mar, no sé si decirles que quedó descartada, pero se comenta como que perdió mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los rastrillajes básicamente no dan resultados positivos. Y se dice que la escena donde fue encontrado el vehículo de Pedro y Juana fue calificada como atípica para un caso de personas extraviadas. Entonces, esto lleva a que sea difícil pensar que, por ejemplo, Pedro y Juana se perdieron y terminaron sin querer en el mar que los terminó arrastrando. Es por esto que se dice que esta idea perdió bastante fuerza. Entonces, al tener casi eliminada la idea de que Pedro y Juana sufrieron de un accidente, nos queda esta otra opción, que es pensar que fueron víctimas de un delito, posiblemente un intento de robo que terminó saliendo mal y por ende siguió con un homicidio. Este escenario se comenta que está cobrando cada vez más fuerza. Pero, como les comenté,
Recientemente se hizo un hallazgo nuevo, gracias a que justamente se sigue buscando constantemente. Y este hallazgo en particular tiene que ver con la hipótesis que está casi descartada, que están a punto de querer descartar, en donde se comenta que los jubilados fueron tragados por el mar. Este hallazgo, que ya les voy a comentar qué es, se dice que es como lo último, como de lo último de lo cual se van a agarrar antes de, digamos, casi que descartar por completo la idea de que Pedro y Juana se extraviaron y después fueron arrastrados, como les decía, por el mar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, literalmente hallaron un cuerpo, sin vida, lógicamente, en una de las costas de Santa Cruz. No sé la verdad en qué estado se habrá encontrado este cuerpo, calculo que en un estado de avanzada descomposición, porque se dice que van a llevar a hacer un estudio de ADN para determinar si se puede llegar a tratar de Pedro o de Juana. Esta nota que sacó A24 dice lo siguiente: el sorprendente hallazgo que podría cambiar la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut. En las últimas horas la investigación sumó un giro determinante. Un cuerpo hallado en las costas de Santa Cruz encendió todas las alertas. Está siendo analizado para determinar si podría corresponder a alguno de los jubilados desaparecidos. Mientras tanto, el operativo continúa ampliándose con recursos extraordinarios en zonas costeras, sectores inaccesibles y áreas protegidas. Ante este hallazgo, el ministro de Seguridad dijo lo siguiente: tenemos muy buena relación con mi par de Santa Cruz. La comunicación es constante. Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esto. Si se logran hacer esos estudios de ADN, que calculo que sí, y a ver qué resultados dan. Por ahí quizá finalmente se encontró a alguno de los dos, a Pedro y Juana, y por más de que el resultado no es el más alegre ni el mejor, ya sabíamos que era lo más probable, digamos que no estén con vida, pero más allá de que no sea el mejor final, al menos quizá finalmente podamos saber qué fue lo que le pasó, ¿no? Y los investigadores puedan llevarles respuestas a los familiares. Hasta que eso pase, y por ahora al menos la historia de Pedro y Juana, que se conocieron bailando y se enamoraron, es hoy un enigma muy oscuro. El caso pasó literalmente de ser una búsqueda desesperada por extravío a una investigación por un posible crimen. Las autoridades, entonces, aunque está fuera de protocolo, como les comenté, siguen buscando, impulsadas por la necesidad de encontrar a Pedro y Juana. Al menos para esclarecer las causas de su desaparición y, si hubo un delito, obviamente identificar y castigar a los responsables. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la segunda y última parte de esta reconstrucción, de este resumen, vamos a decirlo de alguna forma, de lo que fueron los últimos 2 meses de vida de Valeria Márquez. Estos videos están construidos gracias a la información que recopilamos al ver todos sus directos completos de estos últimos 2 meses, más información que me mandaron ustedes al mail, que también estuvimos analizando en este último tiempo. Así que bueno, sin mucho más que agregar, entonces sigamos desde donde nos quedamos en la parte 1.